Comenzamos una nueva serie de vídeos en Sala de Matemáticas, en este caso para el estudio de la parábola. En este primer vídeo vamos a ver la definición, qué es una parábola y cuáles son sus elementos, así como la ecuación de la parábola en el plano. La parábola es el lugar geométrico, el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz de la parábola. Tenemos pues dos primeros elementos, el foco y la directriz, que es una línea recta, y bien, todos los puntos de la parábola cumplen que la distancia de ese punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Por ejemplo, este punto de la parábola cumple que su distancia al foco, esta magnitud, tiene que ser igual que esa. Y cualquier otro punto de la parábola cumple que su distancia al foco es igual a la distancia a la recta. Para trazar la distancia de un punto a una recta, recordamos que es la longitud del segmento perpendicular a la recta. Bien, la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se denomina eje de la parábola. La parábola es simétrica respecto de ese eje. Y el punto de corte o intersección de ese eje con la parábola, este punto es el vértice de la parábola. Y la distancia del foco al vértice se llama distancia focal. Una vez vistos los principales elementos de la parábola, su directriz, su foco, su eje, su vértice y la distancia focal, vamos a ver cómo podríamos expresar la ecuación de la parábola. Vamos a aplicar su definición, es el conjunto de puntos que equidistan de un punto llamado foco y de una recta llamado directriz. Tenemos el foco de coordenadas genéricas x0 y 0, y tenemos la directriz, que es una recta cuya ecuación general genérica es ax más by más c igual a 0. Bien, el conjunto de puntos xy de la parábola satisfacen que la distancia de esos puntos al foco es igual a la distancia de los puntos a la recta directriz. Por lo tanto, aplicando la fórmula de la distancia entre dos puntos, nuestro punto genérico P de la parábola de coordenadas x, y, tendremos que la distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado. Y la distancia de un punto xy a una recta, recordamos la fórmula, era sustituir en la ecuación normal de la recta las coordenadas del punto. Por lo tanto, como los tenemos aquí puntos genéricos, tomábamos la ecuación general, su primer miembro, y en valor absoluto sustituíamos los puntos, las coordenadas de los puntos, en la ecuación normal, que era la ecuación general dividida por el módulo del vector normal AB de la recta. Bien, pues esta expresión genérica nos da la fórmula para calcular la ecuación de la parábola. Desarrollando, en cada caso concreto, tendremos la ecuación de la parábola que se trate.
Vamos a empezar estudiando los casos más sencillos que dan ecuaciones de la parábola reducidas o canónicas, que son aquellos en los que el vértice de la parábola se sitúa en el origen de coordenadas y la recta directriz es paralela a uno de los dos ejes. Bien, vamos a analizar primero el caso en el que la parábola tiene vértice en el origen y la directriz es paralela al eje de las X. Por tanto, vamos a tener una primera situación con vértice en el origen y foco en el punto 0C. C es la distancia focal, C siempre es positiva, es una distancia, y por tanto la recta directriz será y igual a menos C, pues está por debajo del eje OX. Bien, pues vamos a aplicar aquí la definición de parábola, la distancia del punto P al foco, en este caso es igual a la distancia del punto P a la directriz, y en este caso tenemos x raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, x cuadrado, más y menos c al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz podemos usar la fórmula, pero en este caso es muy sencillo, pues la distancia es simplemente la ordenada y esta distancia c positiva desde el eje de abscisas hasta la recta igual a menos c, es decir, y más c. Sería la distancia y menos menos c. Cuando calculamos la distancia entre dos puntos, aunque uno de ellos sea negativo, siempre es el mayor menos el menor. El mayor y menos el menor, que es menos c. Y menos menos c y más c. O como digo, simplemente despejamos aquí, hacemos la ecuación general, que en este caso es y más c igual a 0, y la distancia del punto xy a esta recta es el valor absoluto. Sustituimos xy en esta ecuación, que nos queda y más c, dividido por el módulo de este vector normal 0, 1, módulo raíz de 1, por lo tanto tenemos y más c. Bien, y elevando al cuadrado ambos miembros, para quitar la raíz cuadrada, tenemos x cuadrado más y menos c al cuadrado es igual a y más c al cuadrado. Desarrollamos y tenemos x cuadrado más y al cuadrado menos 2c por y más c al cuadrado. Y aquí tenemos y al cuadrado más 2ci más c al cuadrado. Tenemos y al cuadrado en ambos miembros, c al cuadrado en ambos miembros, y despejando nos queda x cuadrado igual a 2ci más 2ci, 4ci. Esta es la ecuación de este tipo de parábolas. Concentro en el origen, eje vertical y directriz paralela al eje de las x. X cuadrado igual a 4 veces la distancia focal por y. Vemos que c es una distancia siempre positivo, 4 es positivo, y aquí este miembro es x al cuadrado, que siempre será un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, y no puede ser negativo, y efectivamente, como vemos en la gráfica, y siempre es de 0 a infinito. Nunca toma valores negativos. Si por el contrario la parábola tuviera centro en el origen y eje idéntico, pero estuviera orientada hacia abajo, hacia las ramas, hacia menos infinito, en el eje de las y's, simplemente la
ecuación cambia en que aquí hay un signo menos. Vamos a hacerlo de todas formas en un minuto, aunque la única diferencia es que la fórmula es x cuadrado igual a menos 4 por c por i. Vemos en este caso la parábola con vértice en el origen, las ramas hacia abajo, el vértice, el foco es por lo tanto el punto 0 menos c, la ordenada es negativa y la directriz es igual a c. C positiva siempre es una distancia. Por lo tanto, tenemos que la distancia del punto genérico al foco igual a la distancia del punto a la directriz implica que en este caso tenemos raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, x cuadrado más y menos c, y más c al cuadrado. Y aquí la distancia del punto a la directriz es c menos i. Número mayor, que este es positivo, menos el número menor, sea positivo o negativo. O si aplicamos la fórmula, tenemos i menos c igual a 0 como ecuación general, y al sustituir en la fórmula tenemos valor absoluto de i menos c. Y el valor absoluto de i menos c, como i es negativo, esta expresión es negativa, al salir el valor absoluto cambia de signo y se convierte en c menos i. Bien, entonces elevando al cuadrado tendremos x cuadrado más i más c al cuadrado igual a c menos i al cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado más i al cuadrado más 2c por i más c al cuadrado es igual a c al cuadrado menos 2c por i más i al cuadrado. Volvemos a simplificar i al cuadrado y c al cuadrado. Y despejando x cuadrado nos queda ahora menos 2ci menos 2ci menos 4ci. Por tanto, la misma ecuación pero con signo contrario. Y vamos a ver brevemente los otros dos casos en que en esta ocasión la directriz es paralela al eje de ordenadas y los focos se sitúan en el eje de abscisas. Bien, si con vértice en el origen el foco se sitúa en el eje de las x en la coordenada c0, la directriz es la recta x igual a menos c y por lo tanto un punto genérico P de coordenadas x, y tendrá igual distancia al foco que a la directriz. Por lo tanto, distancia del punto al foco, raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más i menos 0 al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz, en este caso es la abscisa x más c. X es positiva, c es positiva, o visto desde otro punto de vista, x menos c. La distancia entre dos puntos, el mayor menos el menor, x menos c. Bien, elevamos al cuadrado para quitar raíz y nos queda x menos c al cuadrado más i al cuadrado igual a x más c al cuadrado. Por tanto, x cuadrado menos 2cx más c al cuadrado más i al cuadrado es igual a x cuadrado más 2cx más c al cuadrado. Cancelamos x cuadrado, cancelamos c cuadrado y despejando y cuadrado nos queda que es igual a 4cx. Como vemos es igual que esta ecuación, pero donde pone x ponemos y, donde pone y ponemos x.
De igual manera, si la parábola está con las ramas hacia el lado contrario, la expresión es y al cuadrado igual a menos 4c por x, que son las 4 parábolas básicas con centro en el origen y sus 4 ecuaciones. Por tanto, aquí están los 4 modelos básicos y luego a estos añadimos, por supuesto, todos los desplazamientos del vértice y de lo que está en el origen a cualquier punto del plano. De manera que tendríamos, por ejemplo, si el vértice está en el punto AB, la ecuación sería, y es de esta forma, con las ramas de la parábola ascendentes, tendríamos x menos a al cuadrado igual a 4c por i menos b. Todo lo que hemos visto en desplazamiento, traslación de ejes, tanto en elipse como en circunferencia, como en la lista de reproducción de cambio de sistema de referencia. Vamos en los próximos vídeos a hacer varios ejercicios para habituarnos a este tipo de parábolas e identificar rápidamente de cuál de ellas se trata.